Bien, pues gracias a Dios por este tiempo de oración, amén. Hoy quisiera que nos concientizáramos en lo que el Señor ha hecho con nosotros. Si pudiéramos entender que necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos perdone, y no tan solo para pedirle bendición. Muchas veces las personas tienen una necesidad, una circunstancia, llámese familia, llámese problemas familiares, llámese enfermedad, llámese problemas de falta de trabajo, lo que sea. Muchas veces eso nos inclina, nos lleva a acercarnos a Dios, a buscar a Dios para que Él pues nos solucione, nos arregle, nos solucione nuestras necesidades. Pero si pudiéramos entender que necesitamos sí buscarlo, pero principalmente para pedirle perdón, con esa convicción de que hemos pecado, con esa convicción de que hemos hecho lo incorrecto ante sus ojos, y no solamente con la mano extendida: arregla mi vida, arregla lo que por mis mismas acciones se ha descompuesto. Estoy buscando que tú me arregles mi vida. Muchas personas se acercaban a Jesús cuando ahí Él iba pasando, pero Él no se ha notado, no se han fijado que Él no solamente decía que fuera sanado, sino que Él decía: tus pecados te son perdonados. Entonces, de hecho, Él dijo así, que es más fácil decir levántate o tus pecados te son perdonados, porque hay una conexión, hay una gran conexión entre el pecado y la aflicción, el pecado y pues los resultados, los problemas. Inclusive pueden ser pecados de otras personas, de antepasados, de padres, que nosotros venimos batallando, sufriendo. Entonces, muchas veces el Señor así: tus pecados son perdonados, primeramente. Entonces, yo lo que quisiera expresar es eso, que tenemos que tener esa convicción ya de antemano, de llegada, que necesitamos ser perdonados. No fue casualidad, no fue nomás porque sí, que las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él empezó su ministerio, dice la palabra, las primeras palabras eran: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Vean la palabra. Entonces, si tenemos que arrepentirnos, si Él nos está diciendo arrepiéntanse, es que hemos hecho lo malo. Hemos hecho lo contrario de su voluntad. Hay muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas partes donde se dice: todo está bien, Dios te va a ayudar, Dios está contigo,
y vas a ser prosperado y vas a ser levantado y no importa, Él te ama así como es, como estás y pues son grandes congregaciones. ¿Por qué? Porque le dan la suave al pecador. Pero la palabra de Dios es muy directa, y no nos podemos sacar la vuelta. Hubo profetas que hablaban lo que el pueblo quería escuchar. Le daba las suaves al pueblo para quedar bien, pero el Señor ponía en claro: no has dicho la verdad, no has dicho que por su pecado van a la muerte, no has dicho que si siguen así van a perecer, que tiene que haber un arrepentimiento, que tiene que haber una conversión. Entonces, hoy en día es igual. Hay muchas personas que así hablan, dicen, ay, muy bien y todo, pintan color de rosa, pero ese no es el Evangelio. Tampoco estoy hablando de que nos va a ir mal, que nos va a ir todo pesimismo, sino que estoy tratando de expresar lo que la palabra de Dios dice, que primeramente tenemos que ser justificados. Si hemos pecado, tenemos que ser justificados. Cuando una persona, por ejemplo, un estudiante, está asistiendo a una escuela y por un motivo u otro no pudo acudir a clases, entonces se hace acreedor ¿de qué? De una falta. Y ya cierto número de falta, ya es acreedor de algo más grave. Otra sanción. Entonces, pero hay una posibilidad de buscar un justificante. Entonces se va y se pide un justificante, tal vez con algún médico, si es situación de salud. Entonces ya van y presentan ese justificante, y ya con ese justificante ya queda, pues no tiene el mismo efecto la falta, ya no tiene eso que se cometió, ya no tiene tanto poder, porque ya está justificado. Por eso le dicen justificante. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra y que el Espíritu de Dios nos enseñe. El tema de hoy es justificados, la necesidad de ser justificados. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y si hablamos de justificación, de justos, ahorita que mi esposa leía el Salmo 34, y en muchos salmos habla de justos. Los justos, el justo será bendecido, los justos verán a Dios y los justos les irá bien. Entonces tenemos que entender quiénes son los justos. Somos los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, los que ya Cristo nos justificó. Nosotros igual ya somos acreedor, ya sin hacer nada, ya somos acreedores, ya somos portadores de una culpa. Por un hombre entró el pecado, por Adán, y ya nosotros también somos afectados. Y aparte, todos pecamos, dice la palabra de Dios. Entonces todos necesitamos ser justificados. No podemos ser salvos si no
somos justificados. La paga del pecado es la muerte. Entonces, para no tener esa paga, para no recibir esa paga, tenemos que creer en Cristo, creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él es quien pagó ese precio, quien ya llevó en sí el pecado de muchos para que nosotros seamos salvos. Vamos a ver lo que dice ahí, vayan buscando el libro de Romanos 3, por favor. Romanos 3, 9. Sí, no. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No porque nosotros digamos, sino porque está escrito. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Subrayen o vean la palabra justificado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ven? Entonces, aquí dice que todos pecados, todo, no hay uno solo que no haya pecado, ni que esté libre de pecado. Y también dice, acabamos de leer, que ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, no podemos alcanzar ese nivel. Por más obras que hagamos, por más que tratemos de hacer lo que la ley dice, vamos a perder. Una manera, inclusive con el pensamiento, ya pecamos. Entonces no podemos ser justificados delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, de los mandamientos y todo, nos damos cuenta del pecado. Y sigue diciendo el 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ven? Entonces, gloria a Dios, dice aquí que, repito el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, de lo que ya estaba escrito, el pago de la ley, del pecado, en la muerte y todo eso, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
No hay diferencia, o sea, todos parejos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero podemos ser siendo justificados gratuitamente por su gracia. Vean la palabra gratuitamente. Cuando no es gratis, hay un costo. Si fuera por obras, nos cuesta las obras. Pero aquí dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto. Sí, que fui esto, que fui un mentiroso, que fui cualquier pecado que podía haber hecho. Él ha pasado por alto en su paciencia. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, con la mira, con la idea de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Él es el que justifica gratuitamente. Dios es el que, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Él nos justifica. Ya no tenemos esa culpa, ya no tenemos que pagar ese precio, porque ya hemos sido justificados. Por eso es necesario buscar a Dios pidiéndole perdón y entendiendo que hemos pecado, primeramente, reconociendo nuestros errores y creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Es de la manera de que Dios ya no nos ve como unos pecadores, ya no nos ve así como pecadores, merecedores de la muerte, sino que ya su Hijo Jesús ya está entre Él y nosotros, ya está en medio. Entonces Él ya nos ve a través de Jesús, y Jesús ya nos justifica, ya no ve a aquel pecador, ya ve a Jesús en nosotros, ya ve al que pagó el precio antes que nosotros. Entonces ya Dios ya nos ve justificados, ya no nos ve con ese peso, con esa carga que tendríamos que pagar por haber cometido pecados. Luego sigue diciendo aquí, en 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. Es una pregunta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es necesario, si aquel
si aquel estudiante no va y no consigue por ahí el justificante, la falta ahí va a estar. La falta ahí va a estar, o sea, el haber cometido ese error, ese descuido, tal vez, de no haber acudido a clases, pues se hizo acreedor de una falta, algo que le va a repercutir. Entonces, pero cuando va y pide ese justificante y lo presenta, ya queda anulado esa falta. Entonces así, cuando nosotros ya automáticamente ya somos acreedores de esa falta, del pecado, porque aquí dice su palabra, todos pecamos. Entonces necesitamos ser justificados. No sé si me estoy entendiendo. Busca a Dios primeramente por eso. Y eso es diario. Me puedes decir, pastor, pero yo ya hice la oración, ya fui, salvado, ya soy salvo. Ok, qué bueno, qué bien, pero también sigues a diario cometiendo equivocaciones, sigues a diario pecando, aunque ya no quieras, aunque ya te duela el pecar, aunque ya no practiques el pecado. Ya no practicamos el pecado, pero de todas maneras nos equivocamos, a veces fallamos. Entonces tenemos que tener esa convicción de que perdónanos, Señor, perdóname lo que hice mal este día, perdóname por haber actuado así, perdóname por no haber hecho esto, perdóname por no haber hecho aquello, ayúdame, dame fuerzas para hacer tu voluntad. Dame entendimiento para hacer tu voluntad. Esa es la convicción de un hijo de Dios, de una persona que esté en Cristo. Tenemos que tener esa convicción. No sentirnos, ya yo soy un santo, yo ya puedo hacer y deshacer y yo estoy bien, y pues ahí podemos estar yendo equivocadamente. Tenemos que tener esa convicción. Miren lo que dice ahí una hojita más en Romanos, ahora Romanos 5, Romanos 5:1. Dice el título aquí, dice resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vuelvo a leer, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes de ser justificados hay una separación. Porque el pecado lo que hace es separarnos de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, lo primero que hicieron, cuando desobedecieron a Dios, lo primero que hicieron es esconderse, separarse, taparse. Ya no querían ver a Dios. Les dio vergüenza y les dio miedo. Entonces así actúa el pecado en nosotros. Cuando nosotros pecamos y más nos estamos yendo en eso. Pero ya hay algo que nos separa ya de Dios. Entonces, pero por medio de Jesucristo volvemos dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
ya volvemos a tener paz. Por medio de nuestro Señor Jesucristo ya vuelve a haber una conexión entre Dios y nosotros, porque ya eso que nos separaba, eso el pecado que nos separaba, ya quedó anulado, ya quedó sin efecto sobre nosotros. Entonces ya hay paz. Es curioso aquí como dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hay paz, ya no hay problema. Ya cuando aquel estudiante, volviendo con el ejemplo del estudiante, cuando presenta el justificante, ya hay paz ahí con el maestro. Y el maestro puede decir, yo creía que por baquetón no habías venido a la clase, pero ya me estoy enterando que fue porque te enfermaste, aquí está la justificación, aquí está donde fuiste con el médico. Ya hay paz. Entonces, aquí, así empieza diciendo Romanos 5, que ya tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos paz con Dios, porque ya hemos sido justificados, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Bendito sea el Señor. Luego sigue diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por los que no eran piadosos, impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A lo mejor nosotros pudiéramos morir por alguien que es muy bueno, que no, ese muchachito es un alma de Dios, es muy bueno, y de que se muera él, pues yo puedo morir. Pero por uno malo, por un pecador, por uno que ha hecho lo incorrecto, por un baquetón, como que no hay muchos que pudieran ofrecer su vida por él, ¿verdad? ¿Verdad que no? Por lógica, ¿verdad? Pero fíjense que sí hubo uno que ofreció su vida, dio su vida por nosotros, que éramos esos baquetones, que éramos esos pecadores, que éramos esos que no cualquiera daba un peso por nosotros, dice luego. Dice aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ven? Entonces, dice aquí hay una muestra de amor. Aquí Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, en que aún siendo, no andando bien, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces él ya nos justifica ya por su sangre y ya no somos, ya no cae la ira de Dios sobre nosotros.
El poder del pecado ya no cae sobre nosotros, que somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Ven? Aquí ya está hablando de una reconciliación. Ahorita leímos que decía, tenemos paz. El pecado nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Hay algo que nos separa. Entonces, pero por medio de Cristo ya somos reconciliados con Dios, ya hay paz. Ya la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Entonces aquí dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. También por Él fuimos justificados, y al ser justificados fuimos reconciliados con el Padre. Bendito sea mi Dios. Vean cómo, vamos allá a Mateo 9:5. Leemos desde el 9:1, por favor. Dice, Mateo 9:1, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ven? Curioso. O sea, ten ánimo. Queda sano. Él le dijo, ten ánimo, ya eres perdonado. Ya eres justificado. Vean los ingredientes. Vean lo que habla aquí para la sanidad de este paralítico. Repito, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y número 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe, este es el primer ingrediente, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí va la segunda acción. Fe, perdón de pecados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Bendito sea el Señor. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, vean el hilito, lo cerquita que está y la conexión que hay del pecado con la aflicción, la situación. Entonces, hay otras ocasiones, hay otras partes, hay otros pasajes bíblicos, hay otras enfermedades que no son así.
no puedo decir, no podemos generalizar que toda enfermedad, toda aflicción viene por haber pecado, personalmente. Puede haber pecados generalizados, pecados de antepasados, pecados generacionales, pero hay veces que hay aflicciones, hay situaciones que el individuo no tiene nada que ver, como por ejemplo Job. Por ejemplo, Job no había pecado, mas sin embargo él le fue como en feria. A Job se le quitó familia, se le quitó bienes, se le quitó inclusive hasta la salud, y él no había pecado. Con todo esto no pecó Job, dice la palabra. También hay otro caso de una, corríjanme si es una niña o un hijo que era ciego de nacimiento. Era una persona que era ciego de nacimiento, un hombre. Entonces le preguntaron al Señor Jesús, a ver, aquí ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Por qué está así? Entonces él le dijo que no había pecado ni uno de los dos, sino que eso era para ver la gloria de Dios. También, en otra ocasión, en otra parte también de la palabra, hay una persona que está enferma y el Señor Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que se vea la gloria del Señor. Entonces muchas veces pasan cosas así para ver la gloria de Dios. No podemos generalizar, no puedo decir, entonces estoy pasando esto porque cometí un pecado o esto. A lo mejor no es así, pero de todas maneras nosotros tenemos que tener esa convicción de que acá inclusive con el pensamiento, a lo mejor hay pecados de parte de mi familia, hay idolatría, hay cosas por la cual viene la ira de Dios. Hablando en general, el mundo está muy perdido, está tantas cosas feas que se están viendo, tantas cosas tremendas que está haciendo el hombre, ya muy fuera de los mandatos de Dios, muy fuera de lo que Dios manda. Entonces todo eso tiene que haber una reacción, tiene que haber un pago. Porque ahorita lo leímos, tal vez tú ya te arrepentiste, pero estamos dentro de un mismo sistema, estamos dentro de una misma población, estamos dentro de un mismo país. Por eso decimos, perdona, Señora México, perdona la idolatría, perdona tantas cosas que hace el mundo, que hacen las personas, y eso dice la misma palabra que eso hace enojar a Dios. Porque sí, es un Dios de millares, que bendice a muchos, pero también es un Dios celoso, fuerte. Dice el mandamiento número 1, dice que no tendrás dioses ajenos. Yo soy tu Dios, soy tu único Dios. Y sigue diciendo, porque yo visito la maldad de los hijos, la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y bendigo, ayudo a millares a los que me aman. Entonces, hace poco les compartí sobre Gedeón, la historia de Gedeón,
Y me llama la atención cómo Gedeón no sabía de dónde venía esa aflicción que estaba pasando. Y las palabras de Dios, las primeras palabras del ángel de Dios que le dice: varón valiente y esforzado, hijo de Dios, Dios está contigo, Jehová está contigo. Entonces empieza a renegar ahí de este Gedeón y dice: oh Señor, si Dios estuviera conmigo, no estuviera pasando estas cosas. Y a lo mejor tú dices también lo mismo: si Dios estuviera conmigo, no estuviera pasando todo esto que pasó. Ahí tú que me estás viendo, a lo mejor estás pasando alguna aflicción y dices: si Dios estuviera conmigo, no estuviera pasando esto, no me hubiera pasado esto. Entonces, Dios le tiene que explicar a Gedeón: yo saqué a tus padres, yo saqué a tus antepasados, yo los saqué de una tierra de esclavitud, yo los saqué de allá donde estaban con los egipcios ahí siendo maltratados, yo les prometí una tierra, una tierra que fluye miel, una buena tierra yo les prometí, pero ellos desobedecieron. Ellos desobedecieron, ellos se fueron tras de otros dioses, tras de otras creencias. Después de todo lo que yo he hecho, después de todo lo que yo hice, ellos se fueron tras de otras creencias, otros dioses. Entonces por eso es que ha pasado todo esto. Estos 7 años que han sido arrasados, que han sido afectados de gran manera por los amalecitas. Entonces, mas sin embargo, yo los voy a volver a sacar. Mas sin embargo, después de haber desobedecido y todo, yo los voy a volver a sacar. Entonces, Dios escuchó el clamor y el pueblo clamó a Dios. Eso es lo que les digo, ahí entra ese sentimiento de: somos culpables, la hemos regado, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Y poderosamente, pues Él los sacó otra vez, Él los libró de los amalecitas por medio de Gedeón. Pero me llama mucho la atención lo primero que le dice a Gedeón: tienes que derribar esos altares. Tienes que derribar esos altares, esas figuras de acera que tu padre tiene. Su propio padre tenía esos altares, esos otros dioses, Baal y la imagen de acera. Vas a derribar, vas a agarrar unos toros, vas a tumbar todo eso, porque eso es precisamente la raíz del problema. Eso es realmente lo que me ha enojado y por eso está pasando eso. Entonces, tremenda la situación, tremendo el primer mandato que recibe Gedeón, y arrasa. Ya vimos que lo que hace, él obedece y arrasa todo, tumba todos los altares y ahí ofrecen para el Señor un sacrificio. Entonces, primeramente se pone en orden las cosas, solo Dios, dirigido a Él, ese sacrificio. Y pues Dios le da la victoria y Dios lo saca adelante. Vamos ahí, por último, ahí al Evangelio de Lucas 15, por favor. Lucas 15:11 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bendito sea el Señor. Noten la convicción de este muchacho. Él venía afligido. Su autoestima, su dignidad había sido afectada por sus propias acciones, por sus propias malas decisiones. Él había tomado malas decisiones y esas malas decisiones lo habían llevado a un lugar tremendo. Entonces, llegó el momento de que andando ahí todo maloliente, me imagino, por andar ahí con los cerdos, él cae en cuenta y dice: ¿qué estoy haciendo? He pecado contra Dios, he pecado contra mi Padre. Y dice: me levantaré y iré. Pero va, y no con esa idea de volverse a tomar el lugar de hijo. Va con una idea, con una convicción de pecado. Me imagino que llegó tembloroso, llegó con mucha incertidumbre. Y él no llegó a pedir mucho. Él dijo: yo quisiera nomás, así como los trabajadores, cualquier lugar, cualquier trabajito que pueda hacer. Sí captan esa convicción. Esa es la convicción que tenemos que tener nosotros como pecadores, que llegamos ante el Padre: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Y el amor del Padre es tan grande que Él nos recibe con los brazos abiertos. Y Él empieza a hablar, empieza a decir: he pecado. Silencio, traigan, límpielo, lávenlo, hay que darle dignidad. Póngale el anillo, póngale el traje, hay que hacer fiesta, porque Él estaba perdido. Él estaba perdido y ya ha sido encontrado. Él estaba muerto y ahora vive. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor, nuestro Padre, ha enviado a su Hijo para que tú y yo no nos pierdamos, sino tengamos vida eterna. Él nos ha justificado. Ya somos libres de pecado. Ya el pecado no tiene acción sobre nuestras vidas. Ya Él pagó el precio. Él ya murió, que es el pago del pecado. ¿Cuál es el pago del pecado? La muerte. Y Él ya cumplió. Él lo hizo para que nosotros no nos perdiéramos, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios que ya somos justificados por la sangre de Cristo. No es cualquier cosa, es algo muy grande. Es algo muy grande que hizo el Señor por nosotros, por ti y por cada uno de los que creen en Él. Entonces, a veces que el enemigo todavía quiere susurrarnos, no, tú eres pecador, tú eres esto, que tú no perteneces, que tú no... Entonces ahí tú dile, no, yo soy un hijo de Dios, porque Jesucristo me justificó, Él me salvó, Él ya pagó el precio, yo creo en Él. Entonces Él me ha quitado, Él me ha lavado de todo pecado. Entonces es una gran bendición, es un honor que seamos hijos de Dios, que seamos justificados, que ya hemos sido reconciliados con el Señor. Amén. Entonces dale gracias a Dios y hay que tener esa convicción, no de una sola vez. Es una convicción que tenemos que tener diaria, así como dijo el salmista. A ver si lo tengo aquí. No lo tengo aquí en las citas. Dice el Salmo 51, 51:9, a ver si lo podemos poner, por favor. Entonces miren lo que la convicción del salmista, el rey David, esa es la misma que tenemos que tener nosotros también. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego sigue diciendo, el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame a ser limpio, ayúdame a que mi corazón sea un corazón limpio, un corazón puro delante de ti. No es que ya hice una oración y ya se acabó. Es día a día, tenemos que tener esa convicción. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego el 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bendito sea Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Voy a dar testimonio, dice ahí. Entonces, gloria a Dios, tendremos que decir así día a día, porque día a día necesitamos ser perdonados y ser guiados por el Señor. Si no es así, pues nos vamos a ensoberbecer, podemos hacer soberbios y decir, oh, yo ya lo hice. Miren lo que dice aquí, hace referencia a la justicia. Los invito a ver ahí en el Evangelio de Lucas 18:9.
habla de dos hombres que subieron al templo a orar. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, vean la palabra justos, subrayenla en sus mentes, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y vean lo que dice Jesús. Os digo que éste descendió a su casa, ¿qué? Justificado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es la importancia de tener esa convicción de no enaltecernos, sino decir, no, ya lo hicimos, y que aquel anda. No, todos tenemos que tener esa convicción de, Señor, ayúdame, ayúdanos a hacer tu voluntad, enséñanos a hacer tu voluntad, limpia este corazón, ayúdame a que se crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos al Señor?